Capítulo 20. El aire de la noche era una delicia, tan tibio que Dorian Gray se colocó el abrigo sobre el brazo, y ni siquiera se anudó en torno a la garganta la bufanda de seda. Mientras se dirigía hacia su casa, fumando un cigarrillo, dos jóvenes vestidos de etiqueta se cruzaron con él, y oyó como uno le susurraba al otro: «Ese es Dorian Gray». Recordó cuánto solía agradarle que alguien lo señalara con el dedo, o se le quedara mirando, y hablara de él. Ahora le cansaba oír su nombre. Buena parte del encanto del pueblecito a donde había ido con tanta frecuencia últimamente, era que nadie lo conocía. A la muchacha a la que cortejó hasta enamorarla le había dicho que era pobre, y Eti le había creído. En otra ocasión, le dijo que era una persona malvada, y ella se echó a reír, respondiéndole que los malvados eran siempre muy viejos y muy feos. A su manera de reírse era como el canto de la alondra. Y qué bonita estaba con sus vestidos de algodón y sus sombreros de ala ancha. Eti no sabía nada de nada, pero poseía todo lo que él había perdido. Al llegar a su casa, encontró a la ayuda de cámara esperándolo. Le dijo que se acostara, se dejó caer en un sofá de la biblioteca, y empezó a pensar en las cosas que Lord Henry le había dicho. ¿Era realmente cierto que no se cambia? Sentía un deseo loco de recobrar la pureza, sin mancha de su adolescencia rosa y blanca, como Lord Henry la había llamado en una ocasión. Sabía que estaba manchado, que había llenado su espíritu de corrupción, y alimentado de horrores su imaginación, que había ejercido una influencia nefasta sobre otros, y que había experimentado, al hacerlo, un júbilo incalificable, y que, de todas las vidas que se habían cruzado con la suya, había hundido en el deshonor precisamente las más bellas, las más prometedoras. Pero era todo ello irremediable. No le quedaba ninguna esperanza. En qué monstruoso momento de orgullo y de ceguera había rezado para que el retrato cargara con la pesadumbre de sus días, y él conservara el esplendor, eternamente intacto, de la juventud. Su fracaso procedía de ahí. Hubiera sido mucho mejor para él que a cada pecado cometido le hubiera acompañado su inevitable e inmediato castigo. En lugar de perdonarnos nuestros pecados, la plegaria de los hombres a un Dios de justicia debería ser: castíganos por nuestras iniquidades. El curioso espejo tallado que Lord Henry le regalará y haya tantos años se hallaba sobre la mesa, y los cúpidos de marfileñas extremidades seguían, como antaño, rodeándolo con sus risas. Lo cogió, como había hecho en aquella noche de horror, cuando por primera vez advirtiera un cambio en el retrato fatal, y con ojos desencajados, enturbiados por las lágrimas, contempló su superficie pulimentada. En una ocasión, alguien que le había amado apasionadamente le escribió una carta que concluía con esta manifestación de idolatría: «El mundo ha cambiado, porque tú estás hecho de marfil y oro. La curva de tus labios vuelve a escribir la historia». Aquellas frases le volvieron a la memoria, y las repitió una y otra vez. Luego, su belleza le inspiró una infinita repugnancia, y, arrojando el espejo al suelo, lo aplastó con el talón hasta reducirlo a astillas de plata. Su belleza le había perdido, su belleza y la juventud por la que había rezado. Sin la una, y sin la otra, quizá su vida hubiera quedado libre de mancha. La belleza solo había sido una máscara, y su juventud, una burla. ¿Qué era la juventud en el mejor de los casos? Una época de inexperiencia, de inmadurez, un tiempo de estados de ánimo pasajeros, y de pensamientos morbosos. ¿Por qué se había empeñado en vestir su uniforme? La juventud lo había echado a perder. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía cambiarlo. Tenía que pensar en sí mismo, en su futuro. A James Vane lo habían enterrado en una tumba anónima en el cementerio de Selby. Alan Campbell se había suicidado una noche en su laboratorio, pero sin revelar el secreto que le había sido impuesto. La emoción, o la curiosidad, suscitada por la desaparición de Basil Hallward pronto se desvanecería. Ya empezaba a pasar. Por ese lado, no tenía nada que temer. Y, de hecho, no era la muerte de Basil Hallward lo que más le abrumaba. Le obsesionaba la muerte en vida de su propia alma. Basil había pintado el retrato que echó a perder su vida. Eso no se lo podía perdonar. El retrato tenía la culpa de todo. Basil le dijo cosas intolerables, que él, sin embargo, soportó con paciencia. El asesinato fue obra, sencillamente,
de una locura momentánea. En cuanto a Alan Campbell, el suicidio había sido su decisión personal. Había elegido actuar así. Nada tenía que ver con él. Una vida nueva. Eso era lo que necesitaba. Eso era lo que estaba esperando. Sin duda la había empezado ya. Había evitado, al menos, la perdición de una criatura inocente. Nunca volvería a poner la tentación en el camino de la inocencia. Sería bueno. Al pensar en Ed Timmerton, empezó a preguntarse si el retrato habría cambiado. Sin duda no sería ya tan horrible como antes. Quizá, si su vida recobraba la pureza, expulsaría de su rostro hasta el último resto de las malas pasiones. Quizás, incluso, habían desaparecido ya. Iría a verlo. Tomó la lámpara y subió sigilosamente las escaleras. Al descorrer el cerrojo, una sonrisa de alegría iluminó por un instante el rostro extrañamente joven, y se prolongó unos momentos más en torno a los labios. Sí, practicaría el bien, y aquel retrato espantoso que llevaba tanto tiempo escondido dejaría de aterrorizarlo. Sintió que ya se le había quitado un peso de encima. Entró sin hacer el menor ruido, volviendo a cerrar la puerta con llave, como tenía por costumbre, y retiró la tela morada que cubría el cuadro. Un grito de dolor e indignación se le escapó de los labios. No se notaba cambio alguno, con la excepción de un brillo de astucia en la mirada, y en la boca las arrugas sinuosas de la hipocresía. El lienzo seguía siendo tan odioso como siempre, más, si es que eso era posible. Y el rocío escarlata que le manchaba la mano parecía más brillante, con más aspecto de sangre recién derramada. Dorian Gray empezó entonces a temblar. Le había empujado únicamente la vanidad a llevar a cabo su única obra buena. O había sido el deseo de una nueva sensación, como apuntar a Lord Henry, con su risa burlona. O tal vez el deseo apasionado de representar un papel que nos empuja a hacer cosas mejores de lo que nos corresponde por naturaleza. O, quizá, todo aquello al mismo tiempo. Pero, porque era más grande la mancha roja. Parecía haberse extendido como una horrible enfermedad sobre los dedos cubiertos de arrugas. Había sangre en los pies pintados, como si aquella cosa hubiera goteado, sangre incluso en la mano que no había empuñado el cuchillo. Una confesión. Quería aquello decir que iba a confesar su crimen. Que iba a entregarse para que lo ejecutaran. Se echó a reír. La idea le pareció monstruosa. Además, aunque confesara, ¿quién iba a creerlo? No había en ninguna parte resto alguno del pintor asesinado. Todas sus pertenencias habían sido destruidas. Él mismo había quemado maletín y abrigo. El mundo diría simplemente que estaba loco. Lo encerrarían en un manicomio, si se empeñaba en repetir la misma historia. Sin embargo, era obligación suya confesar, soportar públicamente la vergüenza y expiar la culpa de manera igualmente pública. Había un Dios que exigía a los seres humanos confesar sus pecados en la tierra así como en el cielo. Nada de lo que hiciera le purificaría, si no confesaba su pecado. Su pecado. Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward le parecía muy poca cosa. Pensaba en Ed Timmerton. Porque aquel espejo de su alma que estaba contemplando era un espejo injusto. Vanidad. Curiosidad. Hipocresía. No había habido más que eso en su renuncia. Había habido algo más. Al menos así lo creía él. Pero, ¿cómo saberlo? No. No hubo nada más. Solo renunció a la muchacha por vanidad. La hipocresía le había llevado a colocarse la máscara de la bondad. Había ensayado la abnegación por curiosidad. Ahora lo reconocía. Pero aquel asesinato iba a perseguirlo toda su vida. Siempre tendría que soportar el peso de su pasado. Tendría que confesar. Nunca. No había más que una prueba en contra suya. El cuadro mismo, esa era la prueba. Lo destruiría. Porque lo había conservado tanto tiempo. Años atrás le proporcionaba el placer de contemplar cómo cambiaba, y se hacía viejo. En los últimos tiempos, ese placer había desaparecido. El cuadro le impedía dormir. Cuando salía de viaje, le horrorizaba la posibilidad de que lo contemplasen otros ojos. Teñía de melancolía sus pasiones. Su simple recuerdo echaba a perder muchos momentos de alegría. Había sido para él algo así como su conciencia.
Sí. Había sido su conciencia. Lo destruiría. Miró a su alrededor, y vio el cuchillo con el que apuñaló a Basil Hallward. Lo había limpiado muchas veces, hasta que desaparecieron todas las manchas. Brillaba, lanzaba destellos. De la misma manera que había matado al pintor, mataría su obra, y todo lo que significaba. Mataría el pasado, y, cuando estuviera muerto, él recobraría la libertad. Acabaría con aquella monstruosa vida del alma, y, sin sus odiosas advertencias, recobraría la paz. Empuñó el arma, y con ella apuñaló el retrato. Se oyó un grito y el golpe de una caída. El grito puso de manifiesto un sufrimiento tan espantoso que los criados despertaron asustados, y salieron en silencio de sus habitaciones. Dos caballeros que pasaban por la plaza, se detuvieron y alzaron los ojos hacia la gran casa. Luego siguieron caminando hasta encontrar a un policía, y regresar con él. Llamaron varias veces al timbre, pero sin recibir respuesta. Con la excepción de una luz en uno de los balcones del piso alto, todo estaba a oscuras. Al cabo de un rato, el policía se trasladó hasta un portal vecino para contemplar desde allí el edificio. ¿Quién vive en esa casa?, le preguntó el caballero de más edad. El señor Dorian Gray, respondió el policía. Las dos personas que le escuchaban intercambiaron una mirada de inteligencia, y, mientras se alejaban, había en su rostro una mueca de desprecio. Uno de ellos era tío de Sir Henry Aston. Dentro de la casa, en la zona donde vivía la servidumbre, los criados a medio vestir hablaban en voz baja. La anciana señora Leaf lloraba, y se retorcía las manos. Francis estaba tan pálido como un muerto. Transcurrido un cuarto de hora aproximadamente, el ayuda de cámara tomó consigo al cochero, y a uno de los lacayos, y subió en silencio las escaleras. Los golpes en la puerta no obtuvieron contestación. Y todo siguió en silencio cuando llamaron a su amo de viva voz. Finalmente, después de tratar en vano de forzar la puerta, salieron al tejado, y descendieron hasta el balcón. Una vez allí entraron, sin dificultad. Los pestillos eran muy antiguos. En el interior encontraron, colgado de la pared, un espléndido retrato de su señor tal como lo habían visto por última vez, en todo el esplendor de su juventud y singular belleza. En el suelo, vestido de etiqueta, y con un cuchillo clavado en el corazón, hallaron el cadáver de un hombre mayor, muy consumido, lleno de arrugas, y con un rostro repugnante. Solo lo reconocieron cuando examinaron las sortijas que llevaba en los dedos.